El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa, Palabras de Vida Eterna. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a la casa del Señor. Estamos en el lugar correcto donde podemos edificarnos cada uno de nosotros, donde podemos alabar y exaltar también el nombre de nuestro Dios con toda libertad. También le damos la más cordial bienvenida a los televidentes y a los radioescuchas que continuamente nos siguen desde su casa, desde su carro. Así es que la iglesia cuadrangular le envía un caluroso saludo a todos esos radioescuchas y a esos televidentes que continuamente están con nosotros siguiendo nuestros programas, siguiendo nuestros mensajes. Qué bueno verles en esta hora. Damos gracias al Señor por el privilegio, el gozo que el Señor nos permite poder estar aquí en esta hora. ¿Cuántos alaban al Señor por estar acá? ¿Cuántos están contentos y contentas de estar en la casa del Señor? Aleluya. Muy bien. El tema a compartir en esta hora se titula Una vida de testimonio. Una vida de testimonio. Dígale ahí a su vecino, tienes que dar buen testimonio, dígale. En cualquier lugar y en cualquier parte en donde nosotros nos encontremos, somos cartas leídas, por lo tanto, debemos de ofrecer un testimonio que verdaderamente las demás personas puedan ver. Una vida de testimonio. Dice la palabra del Señor en la carta a Tito, capítulo 2, versos 7 y verso 8, que dice lo siguiente. Tito 2, versos 7 y 8 dice lo siguiente. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Sabe que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener esa diferencia de las demás personas, practicar las buenas obras, que vean esas buenas obras que cada uno de nosotros practica en cualquier parte y en cualquier lugar donde cada uno de nosotros nos encontremos. Tenemos que ser ese buen testimonio en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al verso 4, también dice lo siguiente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al verso 4, también dice lo siguiente. ¿Me quiere acompañar a leerlo? Dice lo siguiente, la cuenta de 2, 1, 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces somos cartas leídas cada uno de nosotros como hijos de Dios y muchas veces las personas, los compañeros de trabajo en cualquier parte, los vecinos, nos van a estar observando. Déjeme decirle que somos los más observados. Nos están observando a ver de qué manera cada uno de nosotros está viviendo la vida cristiana. Estamos viviendo esa nueva vida en Cristo Jesús. Si verdaderamente estamos siendo esos dignos representantes del Señor aquí en la tierra o por el contrario, estamos dando mal testimonio.
Ciertamente el testimonio que nosotros damos es lo más importante en nuestra vida. De eso dependerá el que una persona le interese conocer a Dios o definitivamente no quiera saber nada. Tenemos que llevar siempre en alto el nombre de Dios, reflejando su luz por medio de nosotros. Para que una persona inconversa pueda verdaderamente abrirle la puerta del corazón al Señor y experimentar ese cambio que nosotros hemos experimentado, también nosotros debemos de ser ese reflejo. Aquella persona que antes robaba, ya no roba más. Aquella persona que antes estaba atrapada en el alcohol, ya no lo hace más. Que estaba atrapada en las drogas, ya no lo hace más. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ha operado un cambio interior en cada uno de nosotros y eso se tiene que reflejar a lo exterior. Entonces eso es muy importante que podamos reflexionar en esta hora. Porque de eso dependerá. Ahí es el dicho, como dicen algunas personas. Para ser como fulano o como sutano, mejor me quedo así como estoy. Claro, también hay una advertencia para ellos, que la salvación es personal. La salvación no es que porque mi esposa viene a la iglesia, yo le voy a pedir al Señor que me meta ahí por la ventana, de ninguna manera. O porque el esposo de alguien aquí viene a la congregación, ella ha experimentado esa nueva en Cristo, esa nueva vida en Cristo, entonces también, porque mi esposa ve, yo también voy a alcanzar la salvación. No, cada uno de nosotros tendrá que darle cuentas al Señor de cómo hemos vivido en esta vida. La salvación es personal. Nadie puede alcanzar esa salvación por otra persona. El Señor Jesucristo ya pagó el precio y es una decisión personal e individual de cada uno de nosotros la que nos va a acercar a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 22 en el verso 1. Proverbios 22 verso 1 dice lo siguiente: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Más que la plata y el oro. De más estima, dice, es el buen nombre que las muchas riquezas. Qué bueno es que a alguien le digan, don Alfredo, don Pedro, cómo ha cambiado, qué humildad, qué corazón tan noble el que tiene esta persona. Porque las riquezas hoy son y mañana no son. Ustedes han visto ahí los escándalos como país que hemos atravesado, familias completas, muy adineradas, enfrentando dificultades, enfrentando problemas. Entonces, es mejor tener una buena vida en Cristo, ser gobernado por el Señor, porque las riquezas hoy están y mañana no están. Pero la buena fama, el buen testimonio, el buen nombre de una persona, yo todavía alcancé a eso, que decían allá en mi pueblo, yo quiero ser como don Juan. Porque si don Juan da la palabra, verdaderamente la cumple. Y aunque no andaban firmando ningún documento, hoy en día hay veces firmamos documentos y no honramos esa palabra. Entonces tenemos que ser, ¿verdad?, como hijos de Dios, esas cartas leídas, esa iglesia que da testimonio, esa iglesia que las demás personas verdaderamente ven el cambio que Dios ha operado en cada uno de nosotros y ellos van a querer también experimentar lo que nosotros tenemos. Amén. ¿Cuánto lo están haciendo? Uy, pocos amenes. Entonces, de eso se trata, de que reflexionemos en esta hora y que verdaderamente estemos, ¿verdad?, presentándonos nosotros como ejemplo de buenas obras, siendo de buen testimonio, no sirviendo de piedra de tropiezo a las demás personas, sino verdaderamente que vean el cambio que el Señor Jesucristo ha operado en cada uno de nosotros. Entonces dígale ahí a su vecino, tienes que andar pianito, dígale. Tienes que andar pianito, porque nos están observando. Somos cartas leídas, somos la sal de la tierra y las demás personas nos están observando a cada uno de nosotros y de eso dependerá. ¿Y será que Dios no lo ha cambiado? ¿Y qué pasará con esta persona?
que dice una cosa, pero hace lo contrario. O sea, no está de acuerdo las palabras con los hechos. Entonces, y con nuestros hechos nosotros podemos hablar aún más que con nuestras palabras. Primer aspecto a compartir es que cuando mis hechos hablan, ¿en qué momento pueden hablar mis hechos al mundo que nos rodea, el entorno donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos? Cuando mis hechos hablan. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el verso 16. Mateo 5, 16 dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras, ¿qué dice? Dice malas obras ahí. ¿Cómo dice? Para que vean vuestras buenas obras. Y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De esa manera el Padre es glorificado, cuando mis hechos hablan más que mis palabras. Es de esa manera cuando las demás personas van a querer experimentar ese cambio que ha habido en cada uno de nosotros. Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué manera entonces pueden hablar mis hechos en mi vida personal? Cuando las demás personas glorifican a Dios a través de mis hechos. Es de esa manera que el Padre va a ser glorificado a través de mis hechos. Cuando las demás personas alaben al Señor, verdaderamente van a decir, Dios ha operado un cambio en esta persona. ¿Cómo era esta persona? ¿Cómo era? Se andaba metiendo en muchos chismes por ahí, pero ya no. Ya el Señor ha tratado en esa área. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Entonces es muy importante que podamos reconocer eso. Dice la palabra del Señor, hay un ejemplo en la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 16 y verso 18. El ejemplo de Sadrac, Mesac y Abednego. Dice la palabra del Señor en el verso 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se había declarado un edicto para que todo el pueblo de esa provincia, al son de la trompeta y de la bocina, había levantado una estatua a la cual todo el pueblo tenía que inclinarse y adorar a esta estatua. Pero Sadrac, Mesac y Abednego tomaron la decisión firme de no inclinarse, de no pronunciar ninguna palabra que fuera en contra de su Dios. Por eso el Señor los honró. ¿Qué es eso? Es una vida de testimonio, es una vida de convicciones, es una vida de no vender nuestras convicciones, nuestra fe, quizá porque era el rey en aquel momento. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros si en alguna situación de esas tuviéramos que pasar esa situación? Estos hombres estaban sabidos, ¿verdad? Y fueron condenados al horno de fuego. Al horno de fuego para ser quemados. Pero ¿qué pasó? Ellos permanecieron firmes al Señor. Y eso es lo que dice también el verso 28. Dice el verso 28, entonces Nabucodonosor dijo, mire cómo fue glorificado el Padre Celestial. ¿De qué manera? A través del testimonio, a través de la valentía de estos tres varones que decidieron mejor ser muertos antes que negar su fe. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que
su Dios. Qué convicción tan profunda la de estos varones. Dijo el rey Nabucodonosor, bendito sea el Dios de ellos, glorificado sea el Dios de ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces de esta manera Dios fue glorificado a través del proceder, a través de las convicciones de estos tres varones. Nuevamente hago la interrogante. Si nos encontráramos en una situación difícil cada uno de nosotros, que de repente tengamos que perder el empleo, esa también sería nuestra actitud. Mire, de repente usted le vamos a aumentar el sueldo, pero usted tiene que hacer estas cositas aquí por debajo, usted tiene que hacer estas cosas acá, y si no va a perder su trabajo. Le dejo esa interrogante, ¿verdad? Porque se trata de convicciones, de que cada uno de nosotros pues podamos glorificar al Señor, y de esa manera nuestros hechos van a estar hablando más que nuestras palabras. ¿Cómo nos estamos nosotros identificando con los demás? ¿Con buenas obras o con malas obras que quizá podamos practicar? ¿De qué manera entonces nosotros nos estamos identificando con las demás personas? ¿Son buenas o malas las obras que quizá estamos practicando? Dice también la palabra del Señor en Tercera de Juan, capítulo 3, del verso 12. Tercera de Juan, del verso 3 al verso 12, que le voy a pedir que me acompañe a leerlo. Antifonalmente lo vamos a leer. Yo voy a leer el verso 3, ustedes leen el 4. Yo leo el 5, ustedes leen el 6. Dice la palabra del Señor en Tercera de Juan, el verso 3, dice lo siguiente. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Lean el verso 4. El oír que mis hijos, verso 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Verso 6. Testimonio de tu amor, como es digno de su servicio a Dios. Verso 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Verso 8. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No hay ningún Diótrefes aquí, ¿verdad? Ojalá que de nombre no vayamos a ponerle a alguien este nombre, ¿verdad? Diótrefes, aunque es bíblico, ¿verdad? Se lo voy a decir. Pero Diótrefes, al cual dice le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Verso 10. Contra nosotros, y no teniendo verso 11, amado, oiga bien lo que dice aquí la palabra del Señor, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, ¿de quién es? El que hace lo bueno, ¿de quién es? Dios, ¿verdad? Aquí la palabra es categórica. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El verso 12 todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. La palabra del Señor habla aquí de tres personajes al comenzar a leer desde el verso 1. Habla de un personaje que se llama Gayo, ¿verdad? Según la palabra del Señor, de un hombre que se ha conducido de acuerdo y que presta hospitalidad, que ha sido buen servidor a los hermanos, a los cristianos, a toda persona. Él manifestaba, ¿verdad?, ese buen testimonio y practicaba también esas buenas obras.
Pero también habla de otra persona, de Diótrefes, dice la palabra, que le gustaba tener el primer lugar en todo, ¿verdad? Era de aquellas personas que de repente ni le decían sientes acá y él primerito era el que se sentaba. Y también le prohibía a las demás personas llegar a la iglesia. También habla de Demetrio, otra persona muy noble de la iglesia de aquel momento, en el cual, ¿verdad?, servía a los hermanos, practicaba esas buenas obras. Y la palabra hace referencia que el que practica lo malo, dice, no es de Dios. Mas el que practica lo bueno, dice, ese sí ha conocido a Dios. ¿Con cuál persona quizá usted puede identificarse? ¿Con Gayo, con Diótrefes o con Demetrio? Cada uno de nosotros sabe de qué manera se está conduciendo. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nos estemos identificando con las demás personas. Imagínense, hace más de 2000 años sucedió del buen testimonio de estas personas y hoy en día también estamos contando de esas buenas prácticas, de esas buenas obras que practicaron esos siervos de Dios en aquel momento. Lo que digo tiene credibilidad cuando va respaldado con lo que hago. Es de la única manera. Lo que digo con mis palabras va respaldado cuando verdaderamente lo que digo va respaldado con mis hechos. De la manera como lo hizo también el Señor Jesucristo en el libro de Hechos, capítulo 1, en el verso 1, que dice lo siguiente. Hechos, capítulo 1, en el verso 1 dice lo siguiente. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, dice, comenzó a ¿qué? Comenzó a hacer, pero también a enseñar. O sea, el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de hablar con las palabras. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, era respaldado con sus hechos, era respaldado con su autoridad, era respaldado con sus buenas obras, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender del Señor Jesucristo que verdaderamente cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo que hablaba el Señor lo cumplía de esa manera. Entonces tenemos que aprender acerca mucho del Señor Jesucristo, que Él no es ningún mentiroso. Él prestó todo el testimonio debido y que a causa de ese buen testimonio que nos prestó el Señor Jesucristo, hoy en día, al escuchar de las maravillas, de las obras que Él hizo en aquel momento, nos han alcanzado a cada uno de nosotros cuando dijo, Padre, no ruego solamente por esto, sino por lo que han de creer por mí a través de la palabra de ellos. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Por ese legado espiritual que el Señor Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros. Y también es que los hijos de Dios, oiga bien, los hijos de Dios tenemos la responsabilidad y el deber de dar buen testimonio. Toque ahí al vecino y hágale así, dígale, tú tienes la responsabilidad de dar buen testimonio. Tenemos la responsabilidad de dar buen testimonio en cualquier lugar, en cualquier momento y también en cualquier circunstancia. Tenemos esa responsabilidad. Daniel capítulo 1, verso 8 y verso 9 dice lo siguiente. Daniel 1, verso 8 y 9 dice así. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces podemos ver ahí la convicción de Daniel de no quererse contaminar con la bebida, con la comida del rey, ni tampoco con el vino, porque él tenía verdaderamente ese temor de Dios, ¿verdad?, en su corazón. Así debemos de ser cada uno de nosotros. Tenemos que estar firmes en nuestras convicciones y no va a ser cualquier viento de doctrina, cualquier práctica, cualquier situación, porque hoy a lo bueno
se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Pero nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor para poder identificar, para que el mundo verdaderamente no venga a invadir aquí a la iglesia del Señor, que somos cada uno de nosotros, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Tenemos que ser gente de convicciones, gente que no vende su fe por cualquier oferta del mundo, por cualquier situación que el mundo nos quiera ofrecer a cada uno de nosotros. Es de esa manera, iglesia, que nuestros hechos van a hablar más que nuestras palabras, cuando verdaderamente estamos representando dignamente al Dios Todopoderoso aquí en la tierra. ¿Cuántos están representando dignamente al Señor? Amén. Este es el momento entonces que como iglesia podamos testificar que verdaderamente Dios nos ha cambiado a cada uno de nosotros. Número 2, haced pues frutos dignos. Cada uno de nosotros como iglesia del Señor tiene que hacer frutos dignos. Esos frutos que verdaderamente las demás personas puedan ver. San Mateo capítulo 3 en el verso 8 dice lo siguiente. Mateo capítulo 3, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Ahora declárale esta palabra ahí a su vecino. Léaselo y compártalo. Declárale esta palabra en el nombre de Jesús. Y usted le contesta con un amén. Amén, dígale. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento no es lamentarse o una contrición acompañada de lágrimas, sino frutos notorios de cambio en nuestro ser. Porque muchas veces podemos decir, yo me arrepiento y me puedo poner a llorar, pero el día de mañana estoy volviendo a la misma situación. Eso no es arrepentimiento. Eso es alguna constricción, ¿verdad? Alguna congoja, pero no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Arrepentimiento es que si usted iba para el lado del norte, pero tomó el camino del sur, entonces usted tiene que reconocer, me arrepiento, yo no iba para el sur, yo iba para el norte. Entonces cambia de dirección y se dirige hacia el norte. Eso es arrepentimiento. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, verso 5 al verso 10. Colosenses 3, verso 5 al verso 10 dice lo siguiente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. El verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El verso 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, dice, renovando hasta el conocimiento pleno. La palabra del Señor hace referencia a ciertas cosas que practicábamos en el pasado. Dice, y estas cosas hacíais algunos de vosotros, mas ahora ya no es así. Ya habéis sido limpiados, ya habéis sido santificados. El Señor ya nos limpió a cada uno de nosotros de todas esas cosas. Así es que tenemos que despojarnos de cualquier situación que impide el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Iglesia amada, estoy con la iglesia correcta acá. Amén. Amén. Entonces dice ira, enojo, gritería. No se meta con mi ira, hermano, dicen algunos por ahí. El Señor le está tocando su corazón en esa hora para que se deje moldear. No necesariamente por la ira, por cualquier situación, porque el Señor conoce el corazón. Nosotros vemos la apariencia de la persona, pero el Señor
penetra a lo más profundo del corazón y sabe cuáles son las intenciones, sabe qué es lo que hay verdaderamente en nuestro ser interior. Y dice el verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuántos nos estamos renovando día con día en el Señor? Acá dígale ya a su vecino, tienes que renovarte, dígale. Pídele al Señor que te limpie de cualquier impureza, de cualquier situación, porque en el Señor Jesucristo somos libres. ¿Cuántos son libres aquí en el nombre de Jesús de cualquier situación, de cualquier obstáculo, de cualquier cosa que el enemigo quiere traer a cada uno de nosotros? También de qué manera podemos hacer esos frutos dignos. Los frutos dignos de arrepentimiento son las señales visibles que lo que pasó en el corazón afectó mi comportamiento, afectó también mi voluntad y mi nueva manera de pensar. Eso es arrepentimiento, que verdaderamente ha habido un cambio en nuestro corazón. Y ese cambio que ha habido en mi corazón ha salido a luz, se ha manifestado. Y eso que ha pasado, esa limpieza espiritual, esa renovación espiritual que ha pasado en mi ser interior, se manifiesta a las personas que están a mi alrededor, con las personas con las cuales yo me desenvuelvo. Entonces se manifiestan esos frutos dignos. Ahorita, para la gloria del Señor, estamos ahí en el trabajo, todos los lunes a partir de las 8 de la mañana, y los viernes a las 4 de la tarde ya para salir, tenemos un tiempo, un pequeño devocional, una oración. Y algunas personas quizá cuando le hablan de oración, como que no les gusta, pero en eso estamos ahí. La mayoría de personas están asistiendo. De esa manera también nosotros podemos compartir y orar por las necesidades de las personas, y orar por las familias de ellos, y orar para que Dios guarde su salida del trabajo, y para que también nos dé sabiduría para poder realizar de la mejor manera la labor como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces somos esas cartas leídas y de esa manera también nosotros estamos compartiendo. Dice la palabra del Señor en la carta a los Filipenses capítulo 4, verso 4 al verso 8, que dice de la siguiente manera, Filipenses 4 del 4 al 8. Regocijaos en el Señor, dice, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Paz de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El verso 8 me acompaña a leerlo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí la palabra del Señor nos da herramientas de qué manera nosotros podemos limpiar nuestra mente, nuestro corazón de cosas malas. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, porque el enemigo de alguna manera va a venir a bombardearnos con malos pensamientos, con malos deseos, pero es ahí entonces que la palabra del Señor nos manda a cada uno de nosotros a pensar en las cosas buenas, a reconocer su palabra, a purificarnos con la palabra del Señor. También los frutos del arrepentimiento son los que nos hacen hijos de Dios. Esto se logra con un cambio en la voluntad. Si no hay una voluntad resuelta sobre el pecado, el enemigo seguirá teniendo influencia en nuestras vidas. En cada uno de nosotros como hijos de Dios debe de haber una voluntad determinante de detestar, de odiar el pecado.
Ahí sí es permitido para nosotros odiar y detestar algo, pero es el pecado, no es a la persona. Entonces debe de haber esa determinación firme para que verdaderamente se manifiesten esos frutos dignos de arrepentimiento. Dice la palabra del Señor, 2 textos conocidos por cada uno de nosotros, Gálatas 2:20 y 2 de Corintios 5:17. Leo Gálatas 2:20 que dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso significa que día a día nosotros tenemos que tomar la cruz y caminar y negarnos a esas pasiones y negarnos a aquellas cosas negativas. De esa manera vamos a estar caminando, vamos a estar avanzando. ¿Cuántos quieren terminar la carrera en buena lid? ¿Cuántos levantan sus manos y dicen, Señor, yo quiero, dígale, perseverar y llegar al final de la carrera firme y constante para alcanzar la corona de gloria que tú tienes para mí? Dígale, aleluya, aleluya. Debe de haber esa determinación firme en cada uno de nosotros, de caminar, de perseverar, de que se manifiesten esos frutos dignos de arrepentimiento. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Léale este texto también a la persona que tiene la palabra con la autoridad de Dios. Declárele la palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas hay acá en este lugar? Aleluya. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. A través del cambio, a través de la renovación que ha operado el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Y si usted está aquí en esta hora y no ha experimentado también esa renovación que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, este es el momento en el cual el Señor está tocando la puerta de su corazón. También a las personas que nos siguen a través de la radio y la televisión, este es el momento en el cual el Señor está tocando tu corazón y te dice, ven hija mía, ven hijo mío, quiero ayudarte, quiero estar contigo, quiero ser tu Dios. También el llamado para todos es entonces, como dice la Escritura, arrepentidos y convertidos. Ese es el llamado para cada uno de nosotros como iglesia, porque muchas veces podemos declarar esta palabra a aquella persona inconversa, pero el hecho de que estemos acá en este lugar, en la iglesia, y que vengamos domingo a domingo, día a día acá a la iglesia del Señor, no nos garantiza la vida eterna. ¿Sabe qué nos garantiza la vida eterna? Tener una relación personal con el Señor Jesucristo. No es el hecho que andemos con la Biblia bajo el brazo. No es el hecho de ser de una iglesia cristiana evangélica. No es el hecho de asistir a la iglesia católica, a la mormona, a los testigos. Es conocer personalmente al Señor Jesucristo, humillarnos y rendirle todo nuestro corazón al Señor. Esa es la única manera para obtener la vida eterna en cada uno de nosotros. Entonces el llamado para todos es, como dice la palabra del Señor, arrepentidos y convertidos. Dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 3 en el verso 19. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y cuántos experimentamos ya ese tiempo de refrigerio espiritual en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro corazón? Por la paz,
por el gozo, porque hoy podemos verdaderamente expresar amor. Si antes no éramos expresivos, hoy podemos expresar del amor de Dios manifestado a cada uno de nosotros. Así que arrepentíos y convertíos. Arrepiéntete y conviértete, dígale ella a su vecino. Tienes que arrepentirte. Pero además de eso tenemos que tener conversión, ser verdaderamente convertidos. Ojalá que en aquel tiempo no vayan a haber sorpresas. Que lo que menos nosotros esperábamos que iban a estar en las bodas del Cordero, en el reino del Señor, son los que estén. Y algunos que quizás estábamos por acá y hasta enseñábamos, vaya a ser una sorpresa. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces tenemos que esforzarnos por alcanzar esa corona de gloria que el Señor Jesucristo ha prometido para cada uno de nosotros. Arrepentimiento sin buenos frutos no es arrepentimiento. Y el aspecto número 3 a compartir en esta hora es que el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué le llamamos a Él Señor? ¿Por qué me llamáis Señor? Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, en el verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Este era como un reclamo que el Señor Jesucristo estaba haciendo a sus discípulos y hoy en día también nos hace a cada uno de nosotros. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Es muy importante que podamos reflexionar que no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que llama al Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 7, verso 21 al verso 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes son? Los que hacen, dice, la voluntad de mi Padre. ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? Amén. 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 Ya me habían preocupado, no habían muchos amén. Tenemos que cada día, ¿verdad?, estar tratando de querer hacer la voluntad del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero recibir esta palabra del Señor en aquel momento. Yo quiero permanecerme fiel a Él. Quiero caminar cada día, quiero cada día hacer su voluntad y esa debe de ser también nuestra petición, ¿verdad? Nuestro caminar, de que cada día podamos honrar al Señor con nuestros hechos, que vivamos una vida cristiana práctica, que no tengamos una vida doble, que no tengamos una doble moral, sino que verdaderamente seamos cartas leídas, como dice la palabra del Señor, para no llevarnos la sorpresa en aquel momento de que el Señor diga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Más bien que el Señor nos diga a cada uno de nosotros, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos anhelan que el Señor pueda decir eso de cada uno de nosotros y gozarnos con Él por la eternidad? Pero entonces es aquí en vida donde cada uno de nosotros decidimos. ¿Sabe qué me pasó en esta semana? Llegué al trabajo, me estaba estacionando por ahí y estaba una señora de la caseta donde venden comida teniendo una conversación con una persona que es cristiana. Y estaban como discutiendo ahí en relación a qué pasaba con una persona que había pasado, que había muerto, que había
dejado de existir en estos días. Entonces, ya le voy a preguntar a él, ya le voy a preguntar a él porque él lo veo que comparte y lo he visto por la televisión también predicando la palabra del Señor. ¿Qué tal si yo hago malos hechos ahí? Mire, la gente lo está observando a cada uno, ¿verdad? Entonces, por eso somos cartalidas. Entonces le digo a la señora, mire, la decisión de cada uno de nosotros la tomamos en vida, le digo. Ya el que partió, el que murió, no podemos hacer nada por ella. Podemos hacer 20 cultos, podemos hacer 20 misas y ya la persona es en vida cuando decide cada quien dónde pasar la eternidad. Así es que en vida nosotros tenemos que arreglar nuestro caminar en el Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra. El mismo Señor Jesucristo pudo decir eso de su pueblo. Este pueblo, dijo, de labios me honra. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor en San Mateo capítulo 15, verso 8 y verso 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sabe? El Señor conoce nuestro corazón. Él conoce si verdaderamente cuando estamos aquí en este lugar levantamos una oración y una alabanza genuina. Algunas personas quizá están pensando en otras cosas, están pensando allá en el problema que dejaron afuera y solamente están moviendo sus labios. ¿Cree que será honorable delante de los ojos del Señor eso? No, cuando vengamos a este lugar, alabemos al Señor con pasión, con determinación y también al salir de este lugar. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Practicar una religión no nos garantiza tener comunión con Dios y alcanzar la vida eterna. No es el hecho de practicar una religión, porque la religión, no salva a nadie. Dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente a través del Señor Jesucristo. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para obtener la salvación en la vida eterna es el caballero de la cruz. Es el Señor Jesucristo que tuvo la valentía de ir a la cruz y morir por nuestros pecados. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Al Dios Todopoderoso, a ese Dios fiel, a ese Dios bueno, a ese Dios justo. Entonces, practicar una religión no nos garantiza tener comunión con Dios y alcanzar la vida eterna. Marcos capítulo 12, verso 33 y verso 34. Por favor, el hermano que está en las pantallas me corrige, ahí es Marcos capítulo 12, verso 33 y verso 34. Dice de la siguiente manera, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y amar al prójimo, dice la palabra, como a nosotros mismos. Si practicamos esas dos cosas, como dice aquí también la palabra, no estamos lejos de obtener el reino de Dios, así como a Él en su momento le declaró a esta persona. El Señor anhela que su pueblo que clama a Él viva una vida en completa consagración. ¿Cuántos quieren vivir en completa consagración al Señor? Yo soy el primero que digo, Señor, yo cada día necesito vivir consagrado a ti, Señor.
Cada día ese es mi anhelo, honrarte, Señor, vivir para ti, oh Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, en el verso 8, que dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 2, en el verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Como dice, levantando, dice, manos santas, sin ira ni contienda. Quiero pues que los hombres y también las mujeres oren en todo lugar, levantando, dice, manos santas, sin iras ni contiendas. ¿Cuál es la situación que quizá tenga con alguien usted? ¿Algún problema? ¿Alguna contienda? ¿Alguna dificultad con alguien? El Señor le llama en esta hora a que podamos ponernos de acuerdo y dice, en cuanto dependa de vosotros, dice la palabra, estad en paz con todos los hombres. Ese es lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. Entonces, iglesia amada, para vivir una vida de testimonio, nosotros, como dice la palabra, somos cartas leídas. Es necesario entonces que nuestros hechos hablen más que las palabras, que verdaderamente nos hayamos nosotros arrepentido genuinamente. Fue maravilloso poder estar el día de ayer inaugurando un grupo de crecimiento y ver 2 personas ahí, recién convertidos que vienen, están siendo restaurados en este momento, están recibiendo las clases de bautismo y ellos nos compartían ahí las cosas que estaban pasando, las cosas que vivieron y de dónde el Señor los ha rescatado. Déjenme decirles que esas personas también van a testificar del cambio y de hecho ya lo están haciendo. Eso es lo que necesitamos, una vida de testimonio, una vida en la cual compartamos cómo Cristo nos ha cambiado a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pudiéramos concluir en esta hora? Que nuestro andar diario ejemplifique a Cristo, que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras, que no tengamos necesidad de convencer con palabras a las personas de que Jesús es la salvación, sino que nuestro testimonio sea el que gane a las personas para Cristo y que la gente diga, yo quiero ser como esta persona. Muchas veces no necesitamos hablar. Las personas van a ver el cambio que Dios ha operado en cada uno de nosotros. Y muchas veces tenemos que pedirle perdón al Señor por las malas actitudes que en algún momento tenemos y más bien servimos de piedra de tropiezo para las demás personas. Pero que en esta hora nosotros tomemos la decisión firme de vivir una vida consagrada, una vida que verdaderamente hable de nuestro Señor Jesucristo, del cambio que Él ha operado en cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, del verso 5 al verso 7. Dice lo siguiente, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, ¿cuántos vamos a hablar con nuestro testimonio? ¿Cuántos ya están dando testimonio de Cristo Jesús a través de sus hechos? Amén. Demos gracias al Señor Padre. En esta hora, Señor, te agradecemos. Te bendecimos, Padre, por tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque somos cartas leídas, oh Señor, delante de la sociedad, delante del vecindario, delante de las demás personas, pero gracias por el cambio que tú estás operando en cada uno de nosotros. Dios, en el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos, pero también en esta hora, Señor, quisiéramos preguntar si hay alguna persona aquí en este auditorio o alguna persona que nos sigue a través de la radio, a través de la televisión y verdaderamente no ha conocido al Señor o quizás no ha dado ese testimonio que el Señor espera que demos. Este puede ser el momento en el cual Dios le puede ayudar a salir de cualquier situación. Yo le voy a pedir que si es su decisión
acercarse al Señor y dar buen testimonio y representar al Señor Jesucristo aquí en la tierra, como también abrirle la puerta de su corazón, repita después de mí esta oración. Diga después de mí: Señor Jesús, en esta hora me acerco delante de ti, abro la puerta de mi corazón, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, por mis errores. Señor, tú moriste por mí en la cruz del Calvario y en esta hora acepto, Señor, ese perdón. Acepto, Señor, en mi corazón seguir tus pisadas y ser una persona diferente, honrarte con mis acciones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta decisión a través de la radio, a través de la televisión, le invitamos a que nos contacte al 2220-1840 y 2220-1842. Estamos para apoyarle, estamos para animarle. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.